comenzar haciendo una oración, les pido que me acompañen a orar, se inclinan su rostro. Bendito Padre, gracias te damos en esta mañana porque nos has traído con bien hasta aquí. Gracias Padre porque pues sin duda tú siempre tienes control de todas las cosas, de nuestro cuerpo, de nuestra salud, y te doy las gracias. Te ruego, mi Señor, en este día que tú permitas que pueda hablar tu palabra, mi Señor, que tú hables a cada corazón, mi Señor, que tú llenes la necesidad en cada corazón. Tú nos conoces a cada uno de nosotros y tú sabes, mi Señor, que pues cada una de nosotros tiene necesidades diferentes. Te damos las gracias porque en tu misericordia tú llenas cada necesidad y te rogamos, Padre Santo, que tú nos hables de acuerdo a lo que necesitamos en esta mañana. En Cristo Jesús te lo suplico. Amén. Amén. Pues continuando, hermanas, con nuestro tema de las mujeres antiguas, hablando a mujeres de hoy, pues hoy corresponde el tiempo a Loida y Eunice. Y vamos a estar en esa lectura de 2 de Timoteo 1, que Timoteo nació y creció en la ciudad de Listra, en la provincia romana de Galacia, y aunque su madre era judía, su padre era griego. No tenemos ningún registro que muestre que su papá haya llegado a la fe de Jesús. Sin embargo, parece que el padre de Timoteo murió cuando su hijo era muy pequeño. Posiblemente todavía un bebé, no lo sabemos con exactitud. Tampoco sabemos, por las escrituras, si Loida llegó primero a la fe y luego vio a su hija a Cristo, o si ambas recibieron a Jesús como Salvador al mismo tiempo. Sabemos que la palabra abuela, hermanas, se usa solamente una vez en el Nuevo Testamento. Y es aquí, en 2 de Timoteo 1:5. Como sea que hayan llegado a convertirse, si es verdad que el padre griego de Timoteo murió cuando él todavía era muy joven, como muchos creen, es también muy probable que Eunice haya hecho lo que las viudas jóvenes sin hijos adultos hacían en aquellos días. ¿Se acuerdan de Ruth? ¿Sí se acuerdan de Ruth? Salió y encontró seguramente Eunice alguna clase de trabajo para sostenerse, espigando quizás como lo hizo Ruth. Cualquiera que haya sido el caso, es obvio que la abuela Loide y la madre Eunice compartieron un profundo amor, haciendo lo necesario para cubrir sus necesidades físicas del pequeño Timoteo y, lo más importante, hermanos, sus necesidades espirituales. Esta segunda carta de Timoteo que nosotros leímos, la escribió Pablo en Roma, donde estaba Pablo encarcelado y en peligro de muerte. Los intérpretes están de acuerdo que esta fue la última epístola que escribió, pues poco después fue muerto en Roma. Y bueno, hermanas, la fe, un regalo generacional en la vida de Loida, Eunice y Timoteo. La fe, el regalo generacional que sin duda cambia la vida de las familias. Y vamos bueno, no les voy a pedir, yo voy a leerlo, me parece que no lo puse ahí. Hechos 16, del 1 al 3, dice así: Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Dice que ellos vivían, ¿en dónde, hermanas? En Listra, donde las dos mujeres y Timoteo se convirtieron probablemente durante la primera visita de Pablo. La Biblia dice que Eunice, madre de Timoteo e hija de Loida, era judía y estaba casada con un hombre griego. Ya ahí como que no era muy usual eso, ¿verdad? Si tú eres judío, te casabas con una mujer judía, ¿no? La Biblia no menciona si su esposo murió y ella era viuda, pero no se menciona el padre de Timoteo más adelante. Si Eunice se casó con un hombre que no era judío, podría ser que en su juventud
podría ser que en su juventud estuvo alejada quizás de la fe cristiana, pero su historia no termina allí para Eunice. Dios le permite más adelante tener un encuentro con Cristo y guiar a su hijo en sus caminos. Y tal vez, hermana, tu historia no haya comenzado o no haya tenido el mejor de los comienzos. O te encuentres como Eunice y seas una madre que está criando sola a sus hijos. O quizás tu esposo no asuma el rol de sacerdote que Dios quiere. Cualquiera que sea el caso, Dios bendecirá la fidelidad que tú tengas, como lo hizo en el caso de Eunice con su pequeño Timoteo. Y vamos a ver, hermanas, ¿qué es el regalo más grande que nosotros les podamos dejar a nuestros hijos? Porque ciertamente algunas de ustedes, pues, si yo sé que de algunas de ustedes les han dejado por ahí una herencia, ¿verdad? Hay a quienes les dejan casas, o les dejan joyas, o les dejan la vajilla de la cocina, ¿no? Sí, a algunas hemos tenido alguna herencia por ahí, ¿no? Pero ¿qué es lo que tú, ponte a pensar, qué es lo que a ti te gustaría heredarle a tus hijos? Anita, ¿qué te gustaría heredarle a Elisa o a Joel? Recuerdos. Y vamos a tocar ese tema de los recuerdos. Y esa es una bonita herencia, hermanas. Quizás no les podamos dejar una mansión en las lomas de Chapultepec, pero lo más importante que les podemos dejar a nuestros hijos es la salvación, hermanas. Y bueno, vamos a ver con algunas preguntas, ¿cómo podemos hacerlo? Vamos a ver qué. Y ya dijimos que Anita nos dijo qué, y es una fe sincera, una fe no fingida. Y tenemos ahí un pequeño mapa donde vamos a ir respondiendo qué es lo que les vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Qué es? ¿Qué es una fe sincera? ¿Por qué es importante que se las dejemos? ¿Cuándo debemos de hacerlo y cómo? Vamos a ir desmenuzando estas interrogantes. Y la primera que vamos a tomar es la de ¿qué es? Una fe sincera, es decir, una fe auténtica, dice la palabra, una fe verdadera, una fe no fingida. Segunda de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y me gustó la traducción de Palabra de Dios para Todos, que dice, recuerdo tu fe sincera, como la que tuvo primero tu abuela Loida, luego tu mamá Eunice, y estoy seguro de que tú también tienes. Y este versículo comienza diciendo, recuerdo tu fe sincera. Y Anita nos decía que le quiere dejar recuerdos. Y te has puesto a pensar, ¿qué recordarán tus hijos? ¿Qué recordará, por ejemplo, Keren, que ya se va? ¿Qué recuerdo se va a llevar de su casa? ¿Qué recuerdo se va a llevar Sarita, ¿no? Que también ya se casa y forma una nueva familia? ¿Qué recuerdo se va a llevar de su casa? ¿Qué recuerdos va a tener Elisa y Joel cuando ya sean unos jóvenes, se casen, se vayan de su casa o se vayan a un viaje? ¿Qué recuerdos van a tener? Bueno, pues ¿qué recuerdos te gustaría que tus hijos tuvieran de ti, hermana? Cuando a la distancia o la muerte los separe. ¿Qué recordarán? ¿La comida calientita que tú les hacías o las maruchas del horno? ¿Qué recordarán? ¿Qué crees que vayan a recordar? Que siempre había orden y limpieza en tu casa o los botes llenos de ropa sucia. ¿Qué te gustaría que recordaran? O quizás que los consejos que tú les dabas siempre pasaban por el filtro de la Biblia. Ese es un bonito recuerdo, ¿verdad? Que oraban juntas, o por el contrario, ¿qué recordarán? Que siempre los disciplinabas bien colérica. Ya nadie se ríe ahí, ¿verdad? O ¿qué recordarán? Que te la pasabas en el celular y no les ponías mucha atención. ¿Qué te gustaría que recordaran de ti? Pues bueno, hay momentos, hermana, en la vida que nuestros hijos van a necesitar recordar el buen ejemplo que les hayamos dado como padres. Y yo recuerdo de mi papá. Mi papá, como yo les he compartido, pues él siempre batalló con el alcohol. Y
Y me acuerdo que, pero así haya tomado el domingo, o haya hecho, mi papá hacía trabajos de albañilería también y aparte trabajaba en una empresa de manufactura. Y entonces a veces ya estaba muy cansado el lunes, porque en lugar de ser descanso, trabajaba más, pues éramos 6 hermanos, imagínense. Entonces, el lunes, todos los lunes a las 4 de la mañana se iba a trabajar. Yo no, así tuviera temperatura, enfermo, siempre era muy responsable. Y yo creo que así eran muchos papás o señores de antes, que eran muy responsables. Hoy en día ya no es así, hermanas. Hoy en día yo trabajo en una empresa de manufactura y faltan, a veces al mes hay hasta 300 faltas. Entonces uno dice, pero ¿por qué faltan si necesitan el trabajo? O sea, como que uno dice, ¿y de qué van a comer? Pero yo me acuerdo de mi papá que eran las 4 de la mañana y siempre se iba a trabajar. Entonces ese es un recuerdo que yo tengo de él y que yo lo experimento porque yo, igual que mi papá, no falto a trabajar, pero es algo que yo le transmito a mis hijos, ¿no? Que sean responsables, que cumplan con su trabajo, pero esos son recuerdos positivos, podríamos decirlo. Pero hay otro tipo de recuerdos que a lo mejor inconscientemente nosotros les estamos transmitiendo a nuestros hijos que no son tan buenos, que no edifican, ¿verdad? Entonces, es en lo que debemos de poner atención. Y regresando un poquito a a la pregunta ¿qué es una fe sincera? El significado de fe es certeza, es una certeza inamovible de que aquello que se espera, lo que se cree, es verdadero, cierto, incuestionable. La fe, hermanas, es confiar en Dios todo el tiempo, hermanas. Cuando están los bebés por nacer y estamos súper felices, ¿verdad, Anita? Porque ya quieres tener al bebé en tus brazos, y los que ya lo tienen, como apenas nació la nieta de Elvia, ¿no? Pues también muy felices. Pero también es confiar en Dios cuando las cosas no van tan bien, cuando hay enfermedad, cuando las olas golpean duro la barca, pero también cuando estamos en la bonanza, cuando estamos en la salud. La fe es confiar en Dios todo el tiempo. En la Biblia, en Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe. ¿Qué quiere decir? Un diario vivir, un estilo de vida, un día a día. Y sinceridad es una palabra que se refiere al estado de honradez, franqueza, honestidad. Se utiliza para describir una actitud abierta y sincera, sin ocultar o falsear la verdad. Una fe sincera, una fe no fingida, es decir, alguien que no es hipócrita, ¿verdad? Que es el mismo aquí y en China, el mismo, que no se cuida de las apariencias o lo que digan los demás de él, sino de lo que dice Cristo de ella. Porque a veces somos muy dadas a la apariencia, ¿verdad? Y como que aunque seamos cristianas y vengamos todos los domingos, nos cuidamos de lo que vayan a decir. Pero algo muy importante, es bueno cuidar el testimonio, pero lo más importante es que siempre pienses qué es lo que opina Cristo de ti. Primera de Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de una fe sincera. ¿Y qué acompaña a una fe no fingida? Ahí está, la acompaña en un corazón limpio y una buena conciencia. La fe que había habitado en la abuela de Timoteo y en su madre eran propias respectivamente de cada una de ellas. Timoteo hubo de creer también personalmente para ser salvo. En otras palabras, hermanas, la fe no se hereda ni se comunica. Quisiéramos a veces metérselo así en la cabeza a nuestros hijos, ¿no? Pero la fe no se hereda. Nadie puede creer por otro, ni dar la fe a otro, como no puede alimentarse por otro, ni dar la salvación a otro. Porque yo puedo comer, ya desayuné ahorita, pero quién sabe si mi hijo Job ya comería en su trabajo. Yo hubiera querido que al desayunar yo aquí, él también ya hubiera desayunado en su trabajo, pero no lo sé. Así es la salvación, la salvación es personal. Y es lo que me dice ahí el comentario de Matthew Henry, que dice, es cierto que los padres, maestros, predicadores, etcétera,
pueden instruir en las verdades de la fe cristiana. Es cierto que una familia cristiana en una atmósfera propicia para que brote la planta de la fe, pero la fe personal de entrega al Salvador es algo exclusivamente personal, algo que sucede íntimamente en un acontecimiento vital entre la propia persona y Dios. Es decir, la salvación es personal, pero si nuestros hijos ven en nosotras una fe sincera, auténtica, es mucho más fácil, hermanas. Les facilitamos y les abrimos más fácil el camino. Y bueno, ya vimos de qué se trata, qué es una fe sincera, y ahora vamos a ver en la siguiente, ¿por qué? Ahí tenemos el por qué. ¿Por qué es importante que les transmitamos a nuestros hijos esa fe? Dice Proverbios 23:14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Librará su alma del Seol. Cuando yo conocí de Cristo, hermanas, algo que a mí me impactó, yo ya conocí de Cristo grande, fue precisamente el saber que el estar en el infierno es un fuego que te quema, pero no te consume por la eternidad. Y entonces yo me imaginaba, cuando estamos cocinando, nos brinca el aceite en la mano y nos quemamos, ¿cómo nos arde? Y que es una quemadita, ¿no? Pues ahora imagínense así por la eternidad. No, yo dije, yo así no quiero estar. Yo así no quiero estar. Entonces, yo creo que nadie quiere que estén así sus hijos, ¿o sí, hermanas? No, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de rescatar, hermanas, del maligno a nuestros hijos. El diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar y se quiere robar a nuestros hijos, porque esa fe que puedes tener tú, él sabe que los guiará a la salvación de sus almas a través de Cristo. Y el primer lugar, hermana, Anita, donde tú eres misionera, es allí en tu casa, con tus hijos. Nosotras como mamás pasamos la mayor parte del tiempo con los hijos. Y es un tiempo precioso que no debemos de desaprovechar. Debemos de impactar la vida de nuestros hijos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, hermanas. Los días son malos. Mira, hermana, la ideología de género está en su máximo esplendor. Se ha vuelto una moda entre los jóvenes. Un hermano que da clases en la Unitec me compartía que las señoritas, cuando entran a la preparatoria, entran bien definidas, o sea, muchachitas, digamos bien, mujercitas, pero salen transformadas ya. ¿Por qué? Porque eso ya es una moda. Ya es una moda. Y entonces, como mi mejor amiga anda con otra niña y le gusta a tal niña, entonces a mí también. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. De tal forma, hermanas, que ser heterosexual hoy en día para los jóvenes es aburrido. O sea, eres anticuada. Si los padres, hermanos, desde pequeños alientan la disforia de género, el diablo estará quitándole a los hijos que pudieran haber tenido si siguieran con el plan de Dios, si se casaran, tuvieran una familia. El diablo está produciendo abortos, hermanas, antes y después de la concepción a través del pecado. Ora por tus hijos, hermana. Cubre las necesidades afectivas que hay en ellos. Habla con ellos, escúchalos. En la escuela reciben mucha información incorrecta, pero si tú les enseñas las verdades bíblicas con todo tu corazón y amor, ellos van a escuchar esas enseñanzas. Salte a tomar un helado con cada uno de ellos en lo individual, porque si tú no te ocupas de tus niños, hermana, o de tus jóvenes, el diablo a través de otra persona se va a ocupar de ellos. A través del internet les va a robar la pureza sexual, hermanas. Hay tantas cosas en el internet, hermanas. Y yo leía hace tiempo en un libro algo que cuando Danita me contó una situación con una de sus amigas, dije, no, pues ya lo que dicen los libros supera, la realidad supera todo eso. Porque me contaba que una de sus compañeritas, que viene de una familia, digamos, no es una familia disfuncional, una familia bien, donde está el papá que trabaja, la mamá que está en casa cuidando a los hijos, son 2 hijos, y ella le abrió el corazón a mi hija y le compartía que pues sus papás casi no hablan con ella, no se ocupan de ella, que sí le compran lo que necesita,
pero como que ella se siente vacía emocionalmente. Esta niña conoció a una amiguita extranjera que estudia aquí en México, se hicieron muy, muy amiguitas, y la niña extranjera la empieza a tratar muy bien y llena esa necesidad afectiva de esta chica. Entonces esta chica, ¿qué pasa? Que se erotiza con la amiga y entonces ahora tiene problemas o dudas con su identidad sexual. ¿Por qué? Porque no se le cubrieron esas necesidades básicas afectivas en casa. Y a veces nosotros pensamos, no, pues todo está muy bien. Pero esa niña que le abrió el corazón a mi hija, pues no lo hizo con la mamá, hermanas, por alguna razón. Entonces debemos de tener cuidado, hablar con nuestros hijos. A veces decimos, no, eso no va a pasarme a mí. No, hermanas, debemos de estar bien alertas. Ustedes recuerdan los consejos que el rey Salomón le daba a su hijo, ¿no? En Proverbios 3:1-8 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Esos consejos se los daba, hermanas, él siendo el rey, seguramente con un montón de ocupaciones y con tantas esposas que tenía, imagínense, ¿no? Pues ahora nosotras, pues yo creo que nosotras mucho más, hermanas. Y bueno, es en el punto de por qué es tan importante que nosotros le transmitamos esa fe sincera a nuestros hijos. Ahora vamos a ver cuándo, hermanas, cuándo debemos hacerlo. Hoy en día la sociedad dice, ¿cuándo? Pues cuando él ya sea una persona que razona mejor, que no sea un niño, quizás un adolescente, un joven, cuando ya está bien confundido. Dice, yo no le voy a inculcar esos principios a mi hijo hasta que él esté grande y él decida por sí mismo. La Biblia no dice eso. Segunda de Timoteo 1:14-15 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Dice aquí que desde la niñez. Y yo creo que hoy en día, desde que están en la pancita de la mamá, ¿no? Escuchan y reconocen la voz de su papá, ¿no? Yo he oído que a veces cuando el papá les habla, el bebé hasta brinca. ¿Sí o no, hermanas? Yo no sé, Anita, si le pasa eso, ¿verdad? Pero sí escuchan. Y aquí a Timoteo, ¿a qué edad le empezó a compartir la palabra de Dios Eunice? Desde la niñez, ¿verdad? Y fíjense, hermanas, que la ciudad de Listra, que donde ellos crecieron, tampoco era el paraíso, hermanas. Eunice también nadaba contracorriente, como tú, en estos días. Listra, hermanas, era una colonia romana fundada por Augusto con un núcleo aristocrático. O sea, ciudadanos romanos no con pocos recursos, o sea, eran aristocráticos, hermanas, gente importante. Y luego, Listra, pues seguramente, pues ya me imagino yo a Timoteo, ¿no? Yendo a la escuela y sus compañeros burlándose de él porque iba a orar, porque iba a dar gracias por los alimentos, ¿no? O criticando a Eunice que por qué no participaba en las ofrendas que tenían a sus dioses, ¿no? Ustedes recordarán ahí en Hechos 14:8, cuando Pablo sanó en Listra a un paralítico, los habitantes de esta ciudad quisieron ofrecer al apóstol un homenaje como si fuera un dios. Y después, al rehusarse Pablo, lo lapidaron dejándolo por muerto. O sea, le querían ofrecer a él como que honrarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos adoraban a muchos dioses. Entonces, la ciudad en la que Eunice estaba educando a Timoteo era una ciudad difícil. Seguramente nadaba contracorriente también ella. Y este versículo nos muestra que Loida y Eunice habían empleado tiempo desde la niñez para enseñarle a Timoteo la palabra de Dios. Cuando Timoteo era pequeñito, hermanas, así como una esponjita. ¿Cómo son los niños? Los niños son como esponjita y todos se aprenden, hermana. Como decía esta Alice hace un momento que desayunábamos, que Elisa le llevaba las letras, ¿no?
de todas las cosas que le preguntaban, le iba y las traía del refrigerador porque son como esponjitas. Todo se aprenden, todo imitan, hermana, las cosas buenas y las malas, o sea, todo imitan. Entonces, ya me imagino yo a su abuela sentada en su regazo, enseñándole el camino de Dios. Loida, hermanas, en lugar de poner las telenovelas, seguramente se ocupaba de mostrar a su nieto las verdades bíblicas, porque las abuelitas, algunas, son dadas a las telenovelas, hermanas, y algunas otras, aunque no sean abuelitas. Pero aquí tenemos un buen consejo que nos está dando esta abuelita, de instruir a su nieto en las verdades bíblicas. Y Timoteo seguramente vio en su abuelita una fe no fingida, una fe auténtica que se apropiaría más tarde. En los tiempos de Eunice, hermanas, seguramente no había lavadora, microondas, estufa de gas, licuadora, olla eléctrica, nada de eso, hermanas, nada de eso. Eunice era una mujer tan ocupada como tú y como yo, porque si era viuda seguramente tenía que trabajar, y aparte los quehaceres en casa. Pero ella siempre apartó un tiempo para dedicarle a su hijo e instruirle en la palabra de Dios, porque este versículo dice, sabiendo que has aprendido y que desde las niñez has sabido las sagradas escrituras. Quizá Eunice, hermanas, oraba con Timoteo porque se le perdió su mascota o porque se enfermó su abuelita. Eunice, hermanas, con su fe auténtica que le traspasó a su forma de vivir, impactó la vida de Timoteo. Y vamos a ver algunos proverbios que nos van a dar luz en este punto, que dice este proverbio de 22:6, en la traducción al lenguaje actual, dice, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Y fíjense aquí un punto muy importante, hermanas, cuando a los niños en su niñez no les dedicamos tiempo para instruirlos, ¿qué crees? Que ese tiempo te lo van a demandar cuando sean grandes. Es probable que les dediques tiempo en su vida adulta para ayudarles en los problemas que se lleguen a buscar con el alcohol, drogas, autoridades, depresión o lo que sea. Pero aquí la palabra de Dios es muy sabia y no se equivoca y nos dice, es mejor que les dediques ese tiempo ahorita que son niños, para que cuando sean adultos descanses y coseches lo que sembraste en su corazón, en el corazón de tus hijos. Entonces, si de todas maneras nos van a demandar ese tiempo, es mejor dedicárselos ahorita que son tiernos y que todo lo reciben, ¿no? Todo lo que les enseñamos. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ese mismo versículo en la Nueva Versión Internacional dice, no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Y Proverbios 13:24 en la NTV nos dice, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. ¿Por qué? Porque la corrección, la disciplina, les da seguridad a ellos, los hace niños más seguros. Y hermana, aun cuando los hijos adultos llegaran a tomar malas decisiones y se desviaran del Señor, habrá un momento en que volverán en sí como el hijo pródigo y recordarán los consejos, esos recuerdos, las palabras, las enseñanzas que tú como abuelita o como mamá le hayas enseñado. Pues la palabra de Dios no miente y dice que su palabra no volverá vacía. Su palabra hará su trabajo en la vida y en su corazón de ese hijo, lo que tú hayas sembrado, hermanas. Aun cuando ellos llegaran a tomar malas decisiones, lo que tú hayas sembrado los va a hacer volver en sí como el hijo pródigo, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver cómo podemos hacerlo. Y gracias a Dios porque nosotros podemos decir, bueno, es que a mí no me enseñaron a ser mamá, pero es que no nacemos aprendiendo eso, hermanas. Pero miren, aquí está nuestro manual. Aquí está nuestro manual y dice 2 de Timoteo 3:16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí nos dice que la escritura es ¿qué? ¿Útil para qué?
¿Y quién es la maestra ahí en tu casa? Nosotras, hermanas, nosotras somos las mises ahí en la casa. Nosotras somos las maestras y dice que es útil para enseñar, para instruir. Y qué mejor herramienta, uno de los versículos que son muy prácticos que dice la Biblia, está en Deuteronomio 6, 4 al 9, se los voy a leer. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y aquí nos da algo muy ilustrativo de lo que nosotros podemos hacer. La pregunta era ¿cómo, verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aquí está la respuesta. Porque Dios no solamente nos da un ministerio con nuestros hijos, sino que Él también nos dice, así lo vas a hacer. Él nos dice cómo hacerlo. Y vamos a ver aquí solo unos ejemplos muy prácticos de cómo podemos hacerlo. Y el primero de todos es: lee la Biblia con tus hijos, desde que son chiquititos. Una porción pequeña, tampoco quieras empezar con Apocalipsis, hermana, 3 capítulos, no. Porciones muy pequeñas, historias de la Biblia ilustradas. Los colores les llaman la atención, cosas brillantes les llaman la atención. Lee la Biblia con ellos, hermanas. Ora con ellos, eso es muy importante. Les digo que me tocó en esta mesa y oía todo lo que decían. Y decían que Elisa ya está aprendiendo a orar. Ya ora y por todos lados anda diciendo amén, amén, amén. Entonces, ¿por qué? Y qué mejor que ande diciendo amén, amén, y no, hay niños, hermanas, que bien chiquititos dicen un montón de palabras altisonantes y los papás les hacen fiesta, ¿no? ¿Y por qué nosotros no les vamos a hacer fiesta a nuestros hijos si andan diciendo amén, amén, verdad? Que no es algo malo. Ora con ellos. Hoy puede ser que ores por su mascota, hermanas. Y a lo mejor tú dices, ¿cómo voy a orar por la mascota? Pues sí, hermana. A mí me pasó que hace muchos años cuando Alice le regaló su perrito blanco a mi Dana, se enfermó Benito, se llama Benito. Se enfermó, no quería comer, ya lo desahuciaba mi hija llorando por su perrito. Y yo le decía, ella estaba chiquita, yo le decía, no te preocupes, hija, mira, vamos a orar para que se mejore tu perrito. Estuvimos orando por el perrito, lo llevamos al veterinario, lo inyectaron, ya empezó a comer y se compuso Benito, se compuso el perrito. Pero ella vio que Dios responde, que Dios escucha sus oraciones. Y hace años era un perrito, hermanas, hoy es la universidad, porque ya creció y ahora ora por la universidad. Y quién sabe, ¿verdad? Al rato que se case Job, ¿y qué va a pasar? Quizás un hijo enfermo, hermanas. Pero que ellos vean siempre que Dios es fiel, que Dios los escucha, que Dios atiende sus peticiones. Y es importante empezar a orar con ellos desde que son pequeños, desde que son pequeñitos. Pon alabanzas en casa, salmos e himnos. Hay un canto muy bonito donde dice que Dios hizo ese conejito y lo hizo para ti. No me acuerdo cómo se llama. ¿Sí lo ubican? ¿Sí? Y dice, Dios hizo el conejito y lo hizo para ti. Que Él vea que ves ese perrito blanco que ella tiene, que le regalaron, Dios lo hizo para ti. Porque llegó en un momento muy necesitado para mi hija, donde ella estaba muy triste. Y bueno, el siguiente consejo, hermanas. Háblale de las maravillas de Dios. Dice, andando por el camino, cuando veas el arco iris, el cielo azul, hermanas, las montañas, cuando van a la playa, allá no sé por qué el cielo se ve más azul y todo es más bonito, no lo sé, pero ciertamente, ¿no? Que hay que decirles de la creación de Dios, que ellos lo vean, ¿no? A mí mis hijos saben que me encantan las montañas. ¿Por qué? Porque yo en ellas veo la fidelidad inamovible de Dios para mi vida. Entonces, que ellos vean, hermanas, pero para eso hay que decírselos, andando por el camino. A lo mejor tú dices, es una trivialidad, pero
Pero no, hermanas, no hay trivialidades. Nosotras somos las mises en el hogar y les tenemos que enseñar a ellos. Y bueno, otro punto importante es cómprales literatura cristiana, héroes de la Biblia o de misioneras o de adolescentes. A lo mejor ahorita son pequeñitos, son cosas muy ilustradas, ya empiezan a crecer y ya son sin dibujitos, ya son otro tipo de libros, pero cómprales literatura cristiana. Y lo más importante, llévalos a la iglesia, hermana, llévalos a la iglesia. Mateo 19:14 dice que dejad a los niños venir a mí, porque a veces nosotros como papás somos los primeros que les impedimos a los niños. Yo hace años que tuve un grupo de parvulitos, una de las alumnas, pues ya saben, ponemos ahí las estrellas, ¿no? Y los stickers para la asistencia. Y ella quería sacar su asistencia, pero a veces faltaba y me decía, es que yo sí quería venir, Miss, pero el domingo mi papá se levantó y dijo, hoy vamos a desayunar a la barbacoa. Dice, ya no llegué, Miss. Y al siguiente domingo mi mamá se levantó tarde, que tenía mucho sueño y estaba muy cansada. Y hoy en día esa niña que tenía un corazón dispuesto a aprender de las cosas de Dios, ya no está aquí, junto con la familia completa. Entonces, esa en cierta forma es responsabilidad de nosotros. Y Dios nos va a demandar esa responsabilidad. Mándalos a los campamentos infantiles, hermana, a los campamentos de jóvenes. Dios les ha de hablar, yo siempre he tenido eso en mi mente. Algo Dios les va a hablar ahí y algo va a hacer su trabajo ahí en su corazón. Uno de mis hijos aceptó a Cristo en un campamento infantil, hermanas, en esos que hacemos allá en Teotihuacán. Entonces, llévalos a los campamentos infantiles, a los campamentos de jóvenes. Dice Primera de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eunice, hermanas, no tenía la Biblia completa como nosotras ahora. Nosotras ahora tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eunice no. Y sin embargo, miren al hombre que formó, ¿no? Eunice no tenía la facilidad del internet que tenemos nosotras para escuchar predicaciones, para escuchar podcasts, para tantas cosas buenas que podemos escuchar, hermanas. Pero tenía algo más importante, hermanas, y era una fe sincera, hermanas, que le ayudó a sacar adelante a su hijo, hermanas, a pesar de no tener el apoyo del papá. Hay en Aviva Nuestros Corazones, hermanas, disculpen el comercial, hay enseñanzas acerca de la crianza de los hijos que son muy prácticas. Hay una serie que se llama Que amen a sus hijos. Escúchenla, sobre todo las mamás jóvenes, escúchenla, les va a ser de mucha bendición. Y bueno, hermanas, vamos a por último. Por último, ya vimos ahí nosotros qué es lo que debemos de transmitir a nuestros hijos, que es una fe sincera. ¿Por qué? Porque nuestro propósito es que ellos también sean salvos, porque aquí podrán vivir 15, 20, 80 años, pero con Dios estarán por la eternidad. A lo mejor yo me muero cuando tengo a 80 años, pero qué alegría me va a dar ver en el cielo a mis hijos, ¿verdad? Entonces decimos ¿por qué? Luego dijimos, ¿qué, hermanas? ¿Cuándo, verdad? Dijimos desde la niñez y al último vimos cómo. La palabra de Dios es muy ilustrativa y hemos visto cómo podemos hacerlo. Y por último vamos a ver, sé un ejemplo de fe para tus hijos. Que tú seas ese ejemplo que fue Loida y Eunice para Timoteo, que tú también lo puedas hacer. Hechos 16, del 1 al 2, dice así. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Dice que daban buen testimonio ¿de quién?
de Timoteo, ¿verdad? En su colonia era conocido por su buen testimonio. Entonces, si hoy te pregunto, ¿qué dirán los demás o tus vecinos de tus hijas o de tus hijos? ¿Qué opinión tendrá la gente? O de ti misma. Eso es importante. Sin duda, Loida y Eunice eran ejemplo de fe en la vida de Timoteo. La tierna actividad espiritual de su madre, su vida fiel y piadosa de oración, habían influido de tal manera en Timoteo que era conocido por su buen testimonio en su colonia. Y que cuando los problemas, hermanas, tal vez ahora no tengas, pero déjame decirte que van a llegar. Que cuando los problemas toquen a tu puerta o lleguen a tu familia, tus hijos vean que eres una mujer de fe sincera, sin doblez, que permaneces firme, sostenida por Dios, que te vean de rodillas implorando la ayuda de Dios, que cuando el problema sea más grande, vean que tú confías en que Dios puede hacer lo que tú no puedes hacer, que vean que tú no asumes el rol de la salvadora, sino que tú confías en el Salvador. A veces nosotros, hermanas, cuando llegan los problemas, queremos resolverlos, ¿no? Y apenas se presenta un problema, ya tenemos la opción A, B y C. Ya sabemos qué vamos a hacer sin antes consultar a Dios. Dice 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Dice habitó. Y cuando dice habitó, quiere decir residió, vivió en su propia casa, una fe que se notaba en su diario vivir de Eunice. Eunice era la misma en Listra, en Galacia, donde quiera, era la misma, en casa y en todas partes. Ese era un estilo de vida. Y hay un libro que está interesante, que se llama De transgénero a transformada. Y ese libro a mí me llama la atención y quise tomar este ejemplo para dárselos, porque se trata de una mujer que crece en una iglesia, y después en su adolescencia esta mujer pues se da cuenta que quiere parecerse a un hombre. Se empieza a hacer cirugías, a tomar hormonas, se quita los senos, hace muchas cosas. Su mamá pues era la encargada, me parece, de la música, que tocaba el piano, y pues fue un golpe pues muy duro para la mamá al enterarse de esto. Pero también fue un cambio radical el que ocurrió en la mamá cuando se entera de que su hija se quiere parecer a un hombre, ¿no? Esta mujer tomaba hormonas y tenía barba, pero ella sabía en su interior que ella seguía siendo mujer, aunque ella quisiera parecerse a un hombre. Pero resulta que la mamá, al ver la situación de su hija, se entrega completamente a Cristo, a pesar de que ella era creyente y tenía su ministerio, y dice que todos los días oraba para que Dios le mostrara sus pecados que le fueran ocultos. Se ponía a cuentas con Dios, tuvo una transformación radical en cuanto a su fe. Ella era una mujer muy perfeccionista, dejó de ser tan perfeccionista. A ella le importaba mucho lo que dijeran los demás de mí. Cuando su hija de repente quería ir por ahí a acercarse a la iglesia, como que no le parecía mucho, porque ¿qué van a decir de mí? Entonces, esta mujer fue transformada y ya no le importó lo que dijeran los demás de ella, sino lo que dijera Cristo de ella. Y la hija, al ver el testimonio transformacional que Cristo había hecho en su mamá, regresa a los caminos del Señor. Entonces, para que tú veas el poder que tiene el testimonio tuyo como mamá en la vida de tus hijos. O sea, ¿qué les quieres transmitir a ellos? ¿Algo positivo o algo negativo? Y algo que debes de recordar, hermanas, es que tu fe no fingida, tu fe sincera, impactará la vida de tus hijos, y tú no sabes si a la larga esa fe o tu testimonio hará volver del camino erróneo a alguno de tus hijos o a tu propio esposo. Permanece fiel hasta el final, hermanas. Y hay una opinión de George Washington, de un presidente de los Estados Unidos, que me llamó la atención y dice ahí, lo tenemos en la pantalla: mi madre era la mujer más hermosa que jamás haya visto. Todo cuanto soy se lo debo a mi madre.
Atribuyo todo mi éxito en la vida a la educación moral, intelectual y física que recibí de ella. Y yo dije, qué bonito habla de su mamá. ¿A quién le gustaría que así hablaran sus hijos de la mamá? Pues a muchas, ¿verdad? Ahora veamos lo que dice Filipenses 2, 19 al 22. Dice, espero, si es la voluntad del Señor Jesús, enviarles pronto a Timoteo, pues me hará feliz saber cómo están. No hay otro como Timoteo. Él realmente se preocupa por ustedes y por su bienestar. O sea, Timoteo fue un hombre que fue una herramienta pues muy buena para el ministerio. Y aquí dice, no hay otro como Timoteo. Es como que si Joel ya nace y crece y dicen, no hay otro como Joel. No hay otra como Elisa, ¿no? O sea, chicos de buen testimonio, serviciales, buenos chicos. Yo creo que eso nos gustaría a todos escuchar, ¿no? Y Eunice, hermanas, es un nombre de origen griego y se deriva del nombre griego Eunike, aquella que alcanza la victoria. Y creo que Eunice realmente alcanzó la victoria, pues qué mayor victoria para una madre que ver a su hijo en los caminos del Señor. Timoteo, ese niño que desde pequeño fue instruido en los caminos de Dios por su madre y su abuela, terminó siendo el pastor de la iglesia de Éfeso, un siervo de gran apoyo para el apóstol Pablo y para la obra de Dios. ¿Quién no te dice si ese pequeño que estás educando o que está por nacer llegará a ser un Matthew Henry, un Hudson Taylor? Tú no lo sabes, hermana. Y cuando tus hijos, hermana, ganen almas para Cristo, alégrate también tú, porque en cierta forma tú también contribuiste en ganar a esa persona para Cristo por el tiempo y dedicación que realizaste en la educación y formación cristiana de tus hijos, hermana. Y pues hasta aquí nuestro tema del día de hoy, hermanas. Espero les haya sido de bendición y vamos a hacer una oración para terminar. Bendito Padre, gracias te damos en esta mañana, mi Señor. Te damos gracias porque pues nos permites ser expuestas a tu palabra. Te rogamos de manera muy especial que bendigas el cuerpo de Anita, que bendigas pues el parto, mi Señor, los médicos que van a estar atendiéndola y que Padre pues pronto pueda tener a Anita, al pequeño Joel en sus brazos y que sobre todo, mi Dios, como nos comentaba en un principio, tú le ayudes, mi Señor, en el trabajo arduo de transmitirle la fe a su hijo, de crear en él recuerdos, mi Señor, que sean bonitos, que sean de edificación para su vida y que Padre pueda guiarlo hacia ti, hacia la salvación eterna, mi Señor. Te lo rogamos, mi Señor, bendice a Aldo, a Anita, mi Señor, en este ministerio de ser padres, de ser misioneros, comenzando con su familia, mi Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, te lo agradecemos, nos ponemos en tus manos en este día, en Cristo Jesús. Amén.